Listo. Bien, pues buenos días. Gracias por estar aquí un domingo por la mañana de veranito. Vamos a compartir un rato que espero que sea interesante. Y ya sabéis que siempre me gusta empezar con un aterrizar, dejarnos llegar para tener toda nuestra atención plena en el aquí y en el ahora. Así que os voy a invitar a coger una postura cómoda, sea la que tengáis ahora, o a lo mejor queréis moveros un poco, bajar al suelo, salir de la cámara. Cualquier cosa que sientas que necesitas ahora, a lo mejor hacer algún movimiento con el cuello, con los hombros y poquito a poco os invito a cerrar los ojos si es algo que ahora está bien para ti, si no simplemente recoger un poquito la mirada, permitir que el resto de los sentidos también sean un poquito protagonistas ahora y no solo los ojos, que a veces cogen demasiado protagonismo. Y a lo mejor tomar una respiración más profunda o varias, simplemente como una forma de darte cuenta de que estás aquí, como una forma de dejarte llegar, porque ya sabemos que aunque el cuerpo está aquí delante de esta pantalla, a veces la mente no lo está tanto, así que poquito a poco asentándonos en esta postura, dejando que el cuerpo se relaje. Y permitiéndote estar en este momento con todo lo que ello implica. Pensamientos, emociones, sensaciones en el cuerpo, sonidos, olores, tomándote los próximos minutos como una oportunidad de dejar de controlar o de intentar controlar aquello que ocurre y simplemente estar con ello. Y ya sabemos que esto es difícil, que a veces querríamos callar algún ruido o algún sonido que nos molesta. A veces querríamos apagar esos pensamientos. A veces querríamos que el cuerpo no duela, si es que duele, que un picor desaparezca, que la postura fuese más cómoda. Y todo esto es natural buscar, es natural querer, pero por suerte tenemos esa puertecita hacia la libertad y hacia cultivar una intención de simplemente estar por unos minutos, simplemente ser, simplemente experimentar. Y en este experimentar te invito a darte cuenta de cómo está tu cuerpo, a sentir esas sensaciones desde los pies, las piernas, caderas, abdomen, la espalda, los hombros,
los brazos y las manos, la cabeza, dando espacio para sentir el cuerpo, para sentir las sensaciones físicas. Y mientras hacemos esto, podemos darnos cuenta de que no hay ningún otro lugar al que ir más que aquí y ahora. Quizá puedas notar tu respiración, los puntos de contacto con la superficie sobre la que estás, a lo mejor tus latidos, tu temperatura, el nivel de energía que hay en tu cuerpo, quizás el hambre o alguna otra sensación interna. Y a lo mejor te das cuenta también de que a veces la mente necesita pensar el cuerpo, ponerlo en palabras, analizar, cuestionar. Y si esto es así para ti o te das cuenta, te invito a sonreír y a alegrarte porque tienes una mente que piensa de forma natural y además tienes la capacidad de darte cuenta. Y sabiendo que no hay nada que hacer con esos pensamientos, puedes simplemente dirigirte otra vez al cuerpo, intentar zambullirte en esas sensaciones. Dándote cuenta de cómo es esta experiencia, cómo es ahora mismo habitar el cuerpo, cultivar esta intención de atender momento a momento, y dando espacio también al cambio y a que cada momento sea un momento totalmente nuevo, un nuevo sonido, una nueva sensación, un nuevo pensamiento, quizá una sensación que antes estaba ya no está, un pensamiento ha cambiado, un sonido ha desaparecido, honrando esa presencia
y ese estar con todo y en todo que surge cuando nos permitimos estar en el momento presente. Y honrando también cada distracción, cada vez que la atención viaja hacia un sonido, hacia una sensación, hacia un pensamiento, una emoción. Porque en el momento que nos damos cuenta, esto forma también parte de esta realidad del momento presente. También está vivo, también está aquí. Podemos incluso honrar la frustración o ese pequeño enfado que a veces surge. Está bien. Y dándote cuenta ahora de dónde está tu atención, quizá encontrándola en el cuerpo, quizá tengas que ir a rescatarla, alguna película mental, alguna imagen, algún pensamiento. Te invito a que la encuentres y a que poquito a poco la lleves hacia tus manos, dándote cuenta de qué sensaciones hay en tu mano derecha, en tu mano izquierda. Y de forma muy sutil te invito a darte cuenta de cómo cambian estas sensaciones cuando empiezas a mover tus dedos con mucha suavidad, moviendo los dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, articulando quizás la palma de las manos, las muñecas y quizá tomando una respiración más profunda para acompañarte a abrir los ojos, a seguir moviendo un poquito el cuerpo. Y a volver a la pantalla, a este entorno virtual pero real en el que nos encontramos y dejando que el cuerpo humano se manifieste como necesite, bostezos, sonrisas, estiramientos. A veces parece que está bien recordarnos que todo esto puede ocurrir y darnos permiso para hacerlo también. Y ahora sí que estamos aquí en este domingo por la mañana y esta paz mental que siento ahora mismo y que no sé si se habrá contagiado a alguno de vosotros, quizás se va a ver un poco alterada con todo lo que os voy a contar. Espero que nos lo pasemos bien. Os confieso antes de empezar que esta creo que es la charla que más me ha costado preparar en el sentido de que me ha hecho soltar algo que está muy arraigado en mí, que es mi necesidad de control.
Me encanta sentir que tengo todo bajo control, que lo que os cuento es algo que domino, que he leído mucho sobre el tema, que de alguna forma sé o intuyo que voy a poder responder a alguna pregunta. Bueno, tengo esa sensación y con lo que os voy a contar hoy, pues sinceramente no tanto, ¿vale? Y creo que eso lo va a hacer muy divertido para mí y espero que para vosotros también, ¿vale? Os voy a compartir pantalla con sonido, ¿vale? A ver si lo consigo. Genial. Vale, ¿veis mi pantalla? Título de la charla de hoy se llama esto que los científicos del mundo de la conciencia le llaman The Hard Problem, el problema difícil de la conciencia. Y he subtitulado la charla de hoy sobre la conciencia humana, aprendizajes de una neurocientífica entre físicos cuánticos. Porque ya os adelanto que de lo que más hablaron en esta conferencia, que es un poco de lo que os quería hablar, es sobre física cuántica y espero poder haceros ver el porqué, ¿vale? Ya veo alguna cara de sorpresa, lo cual me agrada. No tengo ni idea de física cuántica y quisiera dejarlo claro desde el principio. Algo he aprendido y algo he conseguido indagar al respecto, pero bueno, no es claramente mi tema. Vale, bueno, creo que no todos lo sabéis, pero los que me seguís por redes, pues a lo mejor sí. Desde hace 2 meses estoy trabajando en el INAP con David del Rosario, que sé que es una persona que por aquí hemos nombrado varias veces, es un neurocientífico al que admiro mucho. Y como parte de este nuevo trabajo, pues acudí a esta conferencia, ¿vale? Es una conferencia que se organiza, bueno, en realidad en español se dice congreso, pero es que traduzco la palabra conference, ¿vale? Del inglés. Se organiza todos los años, lo organiza la Universidad de Arizona y siempre lo hacen un año en Arizona y otro año en cualquier otra ciudad del mundo. Pues este año el INAP ha sido coorganizador de este evento y por eso ha sido en Barcelona. Vale, entonces bueno, aquí he acudido a una mezcla entre trabajar y asistir a esta conferencia y por supuesto ha sido mi forma de volver al mundo científico después de 5 años de estar un poco fuera de la investigación pura y dura y tenía muchas expectativas al respecto. Y lo primero que quiero hablar es de esto, ¿no? De las expectativas y de esa frase un poco típica que a veces decimos de no, no tengas expectativas. Bueno, pues desde el punto de vista neurocientífico, tener expectativas es algo natural, realmente es algo imposible de evitar, porque nuestro cerebro necesita de alguna manera imaginar un poco a qué va a tener que hacerle frente para poder anticiparnos y sobrevivir, porque siempre lo recuerdo, pero al final la evolución nos ha llevado a desarrollar lo que más nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, tener expectativas es normal y natural y está bien. Lo que puede ser un poco más dañino, por así decirlo, es agarrarnos a esas expectativas y darles la condición de realidad. En el momento en el que nuestro cerebro se crea una realidad paralela, se va a decepcionar, porque la realidad real probablemente nunca va a ser exactamente igual. Y digo decepcionar porque aunque luego resulte más interesante, siempre hay una pequeña decepción cuando el cerebro contrasta la realidad con lo que se había imaginado y resulta que no es igual. Y esto no sé si os ha pasado con las mascarillas. Cuando conocíamos a alguien con la nariz tapada y solo le veíamos los ojos, siempre nos imaginábamos una cara. Pues luego siempre nos llevábamos una decepción porque esa cara nunca era la que en nuestra mente se había imaginado. Pues esto es un poco lo que pasa con las expectativas, ¿no? Entonces, yo me hice mis expectativas, pero os quiero preguntar si me lo podéis escribir por el chat, si de repente os dijeran, oye, en un mes vas a ir a esta conferencia, The Science of Consciousness Conference. ¿De qué crees que van a hablar o qué esperas que hablen aquí? Ya os he soplado lo de la física cuántica, pero bueno, más allá de esto, a ver qué os podríais imaginar. Mucha meditación, ¿vale? Yo también me imaginaba mucha meditación. Neurodivergencia, ¿vale? De humo, ¿vale? Muchas ponencias interesantes del cerebro, ¿ok? Funcionamiento del cerebro y universos paralelos, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Sin saber que era científico me lo imaginaría un poco secta, ¿vale? De energía, algún hippie, ¿vale? Pues claro, yo me había imaginado mucha neurociencia, drogas y sus efectos en el cerebro, ¿vale?
Yo me había imaginado mucha neurociencia, muchos datos científicos, mucha metodología de experimentación. Pues bueno, obviamente mis expectativas en base a que yo llevo un mes trabajando ahora otra vez en el mundo de la neurociencia y de alguna forma quería volver a conectar con todo eso que para mí era la neurociencia, ¿no? Pues bueno, ¿qué me encontré? Ah, bueno, y antes de deciros qué me encontré, también un primer aprendizaje es cuánto le gusta al cerebro la coherencia. Y creo que ya hablamos de este sesgo cuando hablamos del tema de la intuición, ¿no? Y es que cuando algo refuerza nuestras ideas o nuestros pensamientos, o nuestras creencias más bien, le damos más validez. Pues bueno, yo revisé el programa de este congreso, yo tenía acceso a todo el programa y aun habiendo leído todo el programa, yo seguía con mi idea de que aquello iba a ser algo súper neurocientífico, muy metodológico, como muy, bueno, puntero, ¿no? En cuanto a metodología. Pues bueno, llegué allí. Y mi primera sorpresa fue que había muchísimos físicos cuánticos, luego vamos a hablar un poquito de esto, pero también había otras cosas como charlas sobre personas que ven más allá, bueno, más allá no, que ven a través de objetos, ¿vale? Esto para mí fue súper chocante de decir, a ver, como que hay ciencia que va a explicar que gente ve a través de objetos, ¿no? Pues bueno, esto me encontré. Me encontré charlas sobre experiencias out of body, o sea, fuera del cuerpo, experiencias extracorporales, creo que se traduce, ¿vale? ¿Alguien ha dicho drogas? Pues sí, había muchas charlas sobre los psicodélicos y otras drogas y su efecto en la conciencia, que es de lo que vamos a hablar después. Viviane, ¿experiencias más allá de la muerte? Sí, también había bastantes charlas sobre experiencias cercanas a la muerte, experiencias más allá de la muerte. También había charlas sobre vida en otros planetas e inteligencia extraterrestre. Raquel, solo te voy a aplaudir, me encanta. ¿Vale? Y también sobre meditación. Sí, había cosas sobre meditación. Esto fue lo único que cumplió con mis expectativas de, bueno, a ver, quiero saber la ciencia que hay detrás de la meditación, ¿vale? He puesto aquí unos cuantos ejemplos, pero bueno, aquí fue mi primera explosión mental que ha dicho antes Tomás, cuando vi que había muchísimos recursos, muchísimo dinero y muchísimas personas muy profesionales dedicando sus vidas a intentar explicar científicamente todo esto, ¿vale? Os voy a poner un mini vídeo de lo primero que vi el primer día, que de hecho se lo mandé a Mary como diciéndole, me ha explotado la cabeza. Vi esto en una charla, ¿vale? Igual no os lo he dicho, pero la barra que había ahí era de hierro y la charla de este señor iba sobre, bueno, el poder de conectar con la energía, de la intención y demás. Claro, no voy a decir ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, pero os pongo este meme que, por cierto, he aprendido a hacer mis propios iconitos con ChatGPT, entonces estoy muy contenta. Esta quiero ser yo, muy preocupada, porque llegué allí el primer día, me encontré con todo esto y mi cuadradito de yo soy una científica, la metodología, hay que, pues ¿qué es todo esto? Yo pensé que venía algo serio, o sea, fijaros cómo mi mente juzgó todo eso como que no era nada serio, dónde me he metido, o sea, literal pensé, ¿dónde me he metido? Incluso una parte de mí tuvo ganas de salir corriendo, de verdad, de irme y decir, mira, no quiero ver nada más porque esto me supera. Lo bueno, y creo que esto se lo agradezco mucho a las prácticas de atención, es que fui muy consciente de todo esto y también fui consciente de cómo estaba llegando a uno de mis propios límites. Y fue bonito encontrarme con uno de mis propios límites y decir, oye, ¿puedo jugar aquí? O sea, ¿me puedo permitir jugar y salir de estos límites? Y bueno, pues rápidamente me dije que sí, porque me encanta jugar. Entonces dije, venga, voy a cambiar todos esos pensamientos por otros distintos. Pues bueno, oye, esto que me parece imposible, ¿será posible? O oye, esto es divertido, porque realmente era muy divertido. O qué locura es todo el mundo cuántico, en fin, bueno, algunos otros pensamientos que en ese momento me parecieron más adaptativos y aunque eran más incoherentes con mis ideas preconcebidas, pues también me di cuenta de que esas ideas solo eran más pensamientos y que podía descartarlas y coger otros para esta semana. Así que cogí otros pensamientos para esta semana, mucho más divertidos, y me permití eso que a nivel teórico a veces le llamamos fluir, pero luego aplicarlo no es tan fácil, pues me permití un poco esto de fluir en este congreso y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, bueno, me planteé esta pregunta porque, claro, para mí todo aquello no era científico. Y eso que yo ya os dije un día que
a la par que neurocientífica, pues también me he formado en Reiki, en yoga, en fin, o sea, en mí conviven mucho esos dos opuestos, que a veces los consideramos opuestos. Yo aquí me di cuenta de que quizá no son tan opuestos como yo me pensaba, pero todo esto más espiritual yo quizá nunca lo había integrado tanto con el mundo científico. Y aquí me di cuenta, uy, que he ido para atrás, perdonad. ¿Qué hace que algo sea científico? Pues realmente es el método. Y esto se lo agradezco mucho a David del Rosario porque él hace mucha hincapié en esto. Y es que, aunque por supuesto para cada persona hay temas que son más serios o menos serios, un ejemplo muy sencillo es que si tienes un familiar o alguien o tú mismo padeces una enfermedad, pues parece más serio el estudiar esa enfermedad, ¿no? Porque para ti es una vía más directa a ahorrar un sufrimiento. Pero bueno, también puede ser científico estudiar la vida extraterrestre o estudiar los efectos de los psicodélicos en el cerebro humano si se hace con este método y si se hace con un proceso sistemático, empírico, que es replicable y que nos permite tener resultados que se puedan reproducir y que o confirmen o refuten una hipótesis y es un método al que lo que opine el investigador le da igual. Y el problema que a veces ocurre con todos estos temas que están en la fina línea entre la pseudociencia y la ciencia es que la opinión y la experiencia vivida del investigador son tan potentes que es fácil diseñar mal la metodología para de alguna forma reafirmar lo que uno siente. Porque hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar, pero la experiencia de uno mismo es muy valiosa. Pero eso no hace que sea ciencia. Entonces, bueno, en este contexto resulta que descubrí que todos estos temas se pueden tratar científicamente y además con una ciencia que una vez me habría escuchar, pues la verdad es que, bueno, como en todo, pero como en todos los ámbitos, en la investigación de patologías o de cáncer o de Alzheimer, también hay diseños metodológicos más correctos o menos correctos, pero aquí igual, ¿vale? Y aprendí, y bueno, descubrí en una de las charlas que hay todavía unas cuantas preguntas bastante intensas y profundas que la ciencia no ha conseguido resolver. Ese aún lo he añadido yo, aunque quiero que sea algo que nos cuestionemos de aquí al final de la charla, ¿vale? Y bueno, no os voy a hablar de todas las preguntas, pero deciros que la primera pregunta que no está resuelta todavía es ¿de qué está hecho el universo? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la base biológica de la consciencia? ¿Vale? Me voy a quedar en estas dos, pero bueno, os he puesto aquí algún pantallazo más de las que había como en las primeras líneas. Y hay un documento que recoge las 25 primeras, que se lo voy a pasar a Mary porque es bastante divulgativo, es de donde he sacado todos estos pantallazos, por si a alguien le apetece indagar. Está en inglés, como casi todo esto, pero bueno, lo sacaron en el 125 aniversario de la revista Science, sacaron los 125 enigmas de la ciencia, hicieron un volumen que recogía los 25 primeros, así que os lo pasaré por si lo queréis leer, ¿vale? Entonces, esto a lo que le llamamos The Hard Problem, bueno, le llaman, yo lo he descubierto esta semana que estuve en Barcelona, habla sobre esto, ¿no? Sobre esta segunda cuestión sin resolver desde el punto de vista científico, que es ¿dónde está la consciencia humana? Entonces, para hablar de consciencia humana, lo primero que quería es que todos estemos en la misma onda sobre lo que estamos hablando, porque realmente es una palabra que, por un lado, la traducción a español genera cierta confusión y por otro lado, además, es que es una palabra que tiene varios significados. Entonces, vamos a aclarar primero esto. Os pongo tres frases que creo que resumen bastante bien, ¿no? Creo que a lo mejor todos hemos oído hablar de los estados alterados de consciencia, esa consciencia con S, pues es, por ejemplo, a dónde vamos con los psicodélicos, con el consumo de algunas sustancias, a lo que vamos también, por ejemplo, cuando estamos quedándonos dormidos o incluso en el sueño en el que a priori estamos inconscientes, pero bueno, esto después de esta semana no me atrevo a decirlo muy alto, porque también había muchos estudios sobre el sueño, sobre sueños lúcidos sobre la anestesia, por ejemplo, cuando nos anestesian a priori, pues bueno, nos quedamos inconscientes, pero esto entre comillas. Em, este hombrecito de aquí se ha pasado un poco con el consumo de algunas sustancias, entonces está inconsciente, ¿vale? Pero luego, por otro lado, tenemos esta conciencia sin S, es decir, la conciencia, que sería este pepito grillo que he puesto aquí, la voz de la conciencia que tiene más que ver con la moralidad y con la ética, ¿vale? Lo que pasa es que a veces, como en inglés la palabra, os lo he puesto aquí, en inglés lo que le llamamos conciencia con S es consciousness,
a veces a la consciencia le quitamos la S. Entonces, bueno, simplemente para evitar que haya como este problema lingüístico, os pongo esto aquí. Y os he puesto, según el contexto en el que estemos, a qué nos referimos con consciencia, ¿vale? Me interesa sobre todo esta definición, el hecho de que es un estado de alerta, ¿vale? Porque es a lo que se refiere muchas veces o la neurociencia o también bueno, la fisiología pura o la clínica, y es así estamos despiertos o dormidos, hablando mal y pronto, ¿vale? Es decir, si estamos conscientes o estamos inconscientes. Pero por otro lado, y es de lo que más voy a hablar yo hoy, desde el punto de vista de la filosofía, la psicología o incluso la espiritualidad, cuando hablamos de consciencia, nos referimos como a ese lugar donde ocurre la experiencia subjetiva de cada momento, ¿vale? No tanto al estado en el que estemos, de si estamos despiertos o dormidos, sino a esa realidad de la que podemos darnos cuenta y, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de esta voz, está ocurriendo en algún lugar. Pues ese lugar es la consciencia. Entonces, bueno, he puesto aquí distintas definiciones, ¿no? Pues una experiencia subjetiva, la capacidad de verse a uno mismo como un sujeto, es esa capacidad de darnos cuenta, o una realidad fundamental no dual, este todo del que ahora vamos a hablar, ¿vale? Y por eso os decía que me interesan más estas dos definiciones para que sepamos más o menos de lo que estamos hablando. Y ahora vamos a intentar experimentar esta consciencia. Y os pongo esta imagen, me encantaría estar en persona para poder realmente daros una rosa y de alguna forma preguntaros cómo estáis percibiendo esta rosa. Supongo que estáis viendo un color, supongo que os podéis imaginar un olor, si la tuviésemos delante podríamos olerla, podríamos tocarla, podríamos pincharnos. Entonces, de alguna manera, esta rosa o este objeto, en este caso esta pantalla, lo podemos percibir por los órganos de los sentidos. Bien, hasta aquí creo que estaremos todos más o menos de acuerdo y enterándonos. Pero aquí viene Deepak Chopra, ¿vale? Para hablarnos de la rosa. Entonces, vamos a quedarnos con la existencia de esa rosa, luego vamos a volver a la rosa, pero he tenido la suerte de escuchar a Deepak Chopra en directo en dos charlas y además de hacer una meditación con él, porque fue uno de los asistentes al congreso. También os he de decir que, a pesar de que sabía quién era, no le conocía tantísimo. Es decir, nunca había dedicado mucha energía en indagar un poco en él y en quién es y en su personaje. Y lo que más me ha impactado de él es que a día de hoy se le considera el tercer líder espiritual después de dos personas que os voy a invitar a que intentéis averiguar por jugar un poco, a ver si se os ocurren. No es muy difícil, pero así también participáis. Vale, al Dalai Lama. Venga, ese es uno de ellos. Correcto. Eckhart Tolle, no. El Papa, muy bien, correcto. Me impresionó muchísimo el hecho de que este individuo, por su persona, sea el tercer líder espiritual, teniendo en cuenta que los dos que van por encima no lo son tanto por su persona, sino por el papel que ocupan. Es decir, el Papa es porque es el Papa y el Dalai Lama es porque es el Dalai Lama, no es porque sea el león, ¿vale? Entonces, bueno, me impresionó que realmente después del Papa y del Dalai Lama se le considera la tercera persona más influyente en el ámbito espiritual. Y yo esto no lo sabía y entonces me impactó más tenerle delante a un señor que mide como 1,40 m, es súper pequeñín. Allí estaba él con su mujer, es adorable, la verdad. Le estaba diciendo a Mary toda la semana, quiero darle un abrazo, pero a la vez se le acercaba tanta gente que decidí no hacerlo. Me parece que le estaban atosigando un poco. Así que bueno, pero le tuve muy cerquita, le tuve sentado en una silla al lado. Y es una persona normal, también os diré, ¿vale? Pero bueno, tiene mucha sabiduría dentro, la compartí con nosotros y la verdad es que fue una experiencia muy guay. Entonces, Deepak lo primero que dijo es que estas 125 cuestiones que todavía la ciencia no ha resuelto, que no tienen respuesta. ¿Por qué? Pues porque son las preguntas equivocadas. Maravilloso, una pildorita de sabiduría muy cierta. Y esto, pues yo me lo llevo a mi vida, ¿no? Y a que a veces cuando me enrosco en una pregunta, pues es que a lo mejor no es la pregunta adecuada. Y simplemente con cambiar la pregunta, pues puede aparecer la respuesta. Así que, primera piecita de sabiduría de Deepak. Entonces él, en una de sus charlas, dijo, venga, por ejemplo, vamos a coger
esta cuestión, ¿no? De qué está hecho el universo. Y aquí es donde entra un poco la explosión mental. Voy a ver si consigo transmitiroslo tal y como me lo transmitió él a mí. ¿De qué está hecho el universo? Bueno, pues hasta donde hemos sido capaces de medir, que por supuesto contamos con la limitación de ser humanos y de tener la metodología que tenemos, sabemos que de toda la realidad que estimamos que existe, que bueno, ahora veremos qué es eso, pues que en torno a un 70% es lo que le hemos llamado dark energy, es decir, algo que como no sabemos explicar, le hemos puesto este nombre y estimamos que es un 70% de todo lo que hay. Poco más podemos decir. Un 27% es dark matter, es decir, materia oscura. También otra cosa que como no sabemos explicar, pero estimamos que ocupa un 27% de todo lo que hay, pues le hemos puesto este nombre y nos hemos quedado tan panchos, ¿vale? Y solamente un 3% de toda esa realidad que hay es lo que le llamamos el universo atómico, ¿vale? Es decir, de este queso enorme de la realidad, entendiendo la realidad como lo que sea la realidad, un 3% es el universo atómico. Bueno, pues no nos quedamos ahí. De este universo atómico, el 99,9%, os lo he puesto en texto porque el gráfico, si le ponía 99,9, me lo redondeaba a 100, entonces no me dejaba mostraros el universo visible, ¿vale? Y quería que pudierais ver el universo visible. Así que el 99,9% de este 3% es lo que le hemos llamado polvo interestelar invisible. Y aquí por lo menos intuimos que está hecho de helio y de hidrógeno, ¿vale? Algo sabemos de este polvo invisible interestelar, pero bueno, sigue siendo invisible. Y el 0,1% de este universo atómico es lo que nosotros, o lo que a mí en el colegio me enseñaban como el universo. Es decir, que aquí es la explosión mental. Dentro de esto que de toda la totalidad de lo que existe, podríamos considerar este pelito que he pintado aquí del 0,0001%, esto contiene, creo que este número son 2 billones de galaxias. Creo que estos son 700 trillones de estrellas. Deepak dijo incontables trillones de planetas. Y para que nos hagamos una idea, solamente en la Vía Láctea, es decir, solamente en nuestra galaxia, teniendo en cuenta que hay 2 billones de galaxias, pues solo en la nuestra se estima que hay unos 60 billones de planetas habitables. Para mí el universo siempre ha sido un concepto de infinito, ¿vale? Y cuando yo hablaba de universo me refería solo a esto. Entonces, cuando yo me refería al infinito, me refería solo a un pelito de la realidad. Entonces, cuando yo escuché esto y realmente conseguí en mi mente cuadradita que esto cupiera, me di cuenta de que no cabe y que realmente para mí este es el concepto de, bueno, de la infinitud, ¿no? Que es algo que realmente no podemos abarcar como seres humanos y al menos así lo percibo yo. Si a alguien le cabe esto en la cabeza, que me lo explique, porque a mí no, ¿vale? ¿A Tomás le cabe esto en la cabeza o es una duda? Digo que no he tocado nada. ¿Habrá Ah, vale, sido pues igual espiritual has o qué? gesticulado y te ha puesto la manita levantada. Pues Ah, nada, te la quito. A vale. ver si ya está. No pasa nada. Bueno, entonces ante esto que nos explicó Deepak, dijo, pero ojo, es que de este pelito en el que están todos estos billones de trillones de cuatrillones de galaxias que podemos ver, es decir, de este universo visible, esto es el mundo atómico. Y el único concepto de la física cuántica que me quedó más o menos claro es que eso a lo que le llamamos átomos realmente es casi todo vacío, es decir, son ondas de probabilidad, porque esas pequeñas partículas, hasta que no las miras, no están. O eso entendí yo, ¿vale? Se comportan como ondas de probabilidad en el momento en el que las miras, puedes convertirlas en partículas, pero si no, por así decirlo, son vacío con algunas mini particulitas. O sea que aún dentro de ese 0,0001%, todo lo que concebimos como algo tangible y material, realmente si lo miramos con el ojo cuántico, es decir, si hacemos mucho zoom in, lo ampliamos muchísimo, no veríamos nada. Es decir, sería prácticamente vacío. Con lo cual, ¿de qué está hecho el universo? De nada. De nada, no, no está hecho de nada. Entonces, bueno, explosión mental. No, no pretendo que con esto aprendáis nada, simplemente pretendo abrir un poco esa explosión mental
Y Deepak lo reduce a esta ecuación, ¿vale? Dice, los matemáticos me van a odiar por esto, pero estamos haciendo una pregunta cuya respuesta es que la nada, porque a priori el universo no está hecho de nada, y el infinito son lo mismo, y además esto es igual a uno, es decir, es lo único que hay. Entonces, como seres humanos, si no queremos dedicar nuestra vida al mundo cuántico bueno, desarrollar teorías para explicar esto, pues quizá esta sea la forma de intentar vivir esto, ¿no? O al menos así, eso es lo que me quedé yo en mis apuntes. Fue como, vale, voy a intentar experimentar esto de que la nada y el todo y el uno es lo mismo. Y me pareció muy bonito como bueno, como él lo ilustra con estos tres símbolos, bueno, en realidad cuatro, que el igual también es un símbolo, con los que nos intenta, bueno, invitar a estar en esa nada y en ese todo, ¿vale? Y esta frase fue una de las que dijo para cerrar una de sus charlas y para mí es un buen resumen de esa ecuación, que es Dios no es difícil de encontrar, es imposible de evitar. Por supuesto, entendemos Dios como cada uno lo quiera creer, pero cuando llegamos a ese punto de infinitud y de la nada y del todo, pues Él ahí encuentra a Dios, o al menos así lo dice, y me pareció pues interesante en el marco de una conferencia en un congreso científico lleno de físicos, lleno de personas muy escépticas. Pues bueno, interesante cuanto menos, ¿vale? Y nos vamos a la siguiente pregunta, porque esto era para hablar del universo, ¿vale? Pero vamos a intentar hablar un poquito sobre esto de la base biológica de la conciencia. Y volvemos a esta rosa que os he hecho mirar antes y que ahora os invito a mirar de nuevo. Pero ahora vamos a intentar analizar un poco qué está pasando, ¿no? Cómo es que nos podemos dar cuenta de que esto está aquí, ¿vale? Pues bueno, esta muchacha un poco asustada quiere representaros a cada uno de vosotros. Y esta rosa que está en las pantallas. Sabemos que desde esa pantalla hay fotones, luz. Hay luz que viaja desde la pantalla hasta vuestros ojos, hasta estos órganos tan sofisticados que tienen unas células que están especializadas en que esos fotones lleguen a ellas y ellas son capaces de transformarlo en energía eléctrica, ¿vale? Tenemos ahí un generador en nuestros ojos. Sabemos que desde el ojo esos fotones se transforman Uy, mira, ahora me ha levantado la mano a mí. No la he levantado, no tengo dudas. Vale, pues desde el ojo, esto que se convierte en energía eléctrica o en cambios de potencial, ¿no? Se le llama potencial de acción en terminología neurocientífica. Estos potenciales de acción viajan por el nervio óptico, es decir, por ese nervio hay un montón de cables que son neuronas que van trasladando esta energía hasta impactar y hacer lo que le llamamos excitar neuronas en algunas áreas del cerebro. En este caso, hablando de la vista, pues sería la corteza visual primaria, luego la corteza visual secundaria. Y por mirarlo con más detalle, aquí dentro lo que ocurre es que en estas neuronas, pues cuando llega ese cambio de potencial en la membrana de la neurona, suelta unas sustancias y se produce una sinapsis, ¿vale? Al hacer este intercambio de sustancias, la siguiente neurona cambia el potencial de su membrana y sigue transmitiendo esta energía eléctrica. Un resumen muy sencillo de cómo funciona el órgano de la vista. Y ahora preguntaba Deepak y preguntaban muchos en sus charlas, vale, pero la rosa, ¿dónde está? Es decir, la rosa no está en los fotones invisibles que llegan a nuestros ojos, ¿no? Son invisibles. Para empezar, yo no me estoy dando cuenta de esos fotones, pero están llegando. Podemos medirlos, pero yo no me doy cuenta. En mi experiencia subjetiva, en mi conciencia, no están esos fotones. Vale, en mi nervio óptico no está la rosa. De hecho, yo ni me doy cuenta de que mi nervio óptico está todo el rato mandando señales a la corteza de mi cerebro. En la sinapsis tampoco está la rosa. Es más, si yo ahora cojo y abro mi cerebro por la mitad, ahí no voy a encontrar esta pantalla, ni vuestras caras, ni estos sonidos. Entonces, vale, con esto se lo llevan en el cerebro como tal, físico.
no está la experiencia. Entonces, ¿dónde está esta rosa? ¿Y dónde está el olor de la rosa? ¿Y dónde está su color rojo? Bueno, pues como hemos visto que no está en ningún sitio, ¿vale? Lo que dicen es que la conciencia, es decir, ese concepto de rosa, esa experiencia de color, esa experiencia de olor, esa experiencia de tacto, está en la conciencia, en ese todo, en esa realidad fundamental que no está en la materia de nuestro cerebro y en esto que podemos medir, sino que está ahí en la conciencia. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿y dónde está esa conciencia? Y por eso es una de las preguntas que no están resueltas. No os voy a dar la respuesta porque no la tengo. ¿Vale? Espero que os hayáis podido como permitir entrar en esta cuestión, en esta duda de, vale, ¿dónde está sucediendo esta experiencia? Entonces, por definir lo que es la conciencia o a lo que entre todos estos científicos han acordado llamarle a la conciencia, ¿no? A esto que a veces nos referimos como la pantalla donde sucede la experiencia vivida. Pues bueno, al final lo que le han llamado es que es como ese todo, es ese campo que no sabemos dónde está, en el que suceden sensaciones y percepciones a las que les llaman qualia. Esta palabra es preciosa, no pretendo que signifique nada para vosotros ahora, pero es la palabra para referirse a la cualidad de las experiencias vividas, a todo eso subjetivo que ocurre en la conciencia de cada uno y que, por ejemplo, abre dudas como ¿es mi rojo tu rojo? No sé si alguna vez habéis pensado en lo que yo veo como azul es igual que lo que otro ve como azul. Es decir, hay un consenso en cuanto a que el cielo es azul, pero mi experiencia de azul y tu experiencia de azul son iguales, ¿no? Bueno, pues esta es otra cuestión en la que he decidido no entrar porque se me iba a hacer muy largo, ¿vale? Pero son cuestiones como muy filosóficas de un día viendo el atardecer, con un vinito, charlar con alguien hasta que se haga de noche, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿dónde está esta experiencia cualitativa multimodal? En la realidad fundamental, en la conciencia. Realmente la cuestión es, vale, ¿y esa realidad fundamental dónde está? Y esto es la pregunta sin resolver. No pretendo que hayáis entendido nada. Solo pretendo que haya suscitado estas dudas, ¿vale? Os pongo aquí, imaginaros una semana entera escuchando a, a personas que hace un mes habría llamado pirados, ahora les admiro mucho y entiendo que hay mucho trabajo y mucho esfuerzo cognitivo detrás de todo esto, ¿vale? Pero bueno, ciencia y filosofía nunca habían estado tan cerca para mí y me ha encantado porque siempre me ha encantado también la filosofía, entonces, bueno, pues ha sido curioso, ¿vale? Em, claro, yo entro un poco aquí en un bucle de frustración de, pero entonces la ciencia no puede explicarlo todo. O sea, yo siempre he pensado y desde que elegí dedicarme a la ciencia era como, vale, yo quiero entenderlo todo, entonces voy a hacerme científica porque por ahí está el camino para entenderlo todo. Pues me voy un poco con la sensación de que quizá no, al menos ese aún, ¿no? que os he puesto antes y este por ahora, sí que creo que estas 125 preguntas, si nos fuésemos 100 años hacia atrás, serían otras que hemos conseguido resolver. Hay cosas que hace 100 años habrían considerado imposibles de resolver y hemos conseguido darles respuesta o por lo menos acercarnos más a estas respuestas. Pero bueno, también me voy con esa idea de que el ser humano es algo tan complejo, ¿no? Que creo que en cada uno de nosotros está ese cero es igual a infinito es igual a uno. Igual que no podemos explicar esa ecuación tan sencilla, pues quizá nunca podremos explicar al ser humano con la ciencia, pero sí que podremos vivirlo. Y he puesto esta frase que, bueno, me ha salido así, nos empeñamos en entender y explicar, pero nos olvidamos de vivir y de experimentar. Y por mucho que la ciencia no sea capaz de explicar dónde está la conciencia, podemos experimentar qué es la conciencia para cada uno de nosotros, porque podemos experimentar qué es estar en el presente. Aunque no es fácil, ya sabemos que no es fácil, pero los que estáis aquí precisamente es porque estamos tratando de vivir un poco más, ¿no? Y en ese vivir a veces aparecen respuestas y explicaciones, pero a veces también soltando la búsqueda y estando más en la vida, pues aparecen por sorpresa y esas para mí son las más interesantes de todas. And Uy, after my perdonad.
Entonces, que salta directamente al vídeo. Para acabar, os quiero compartir la charla que realmente a mí más me llegó. Bueno, la charla no, un trocitito que he pedido prestado sin permiso a la conferencia. Espero que nadie se moleste. Sé que tampoco va a salir del templo. La charla que a mí más me llegó es un señor italiano, es ingeniero electrónico y físico. Por poneros un poco en contexto, se llama Federico Faggin. Él y su equipo, por supuesto, nunca es una única persona, pero fueron los primeros en desarrollar microchips, los primeros algoritmos para inteligencia artificial y también los primeros en desarrollar pantallas táctiles. Por haceros un resumen muy corto de la relevancia que tiene este señor, le vendió su primera patente de microchip a Intel. No le han dado ningún premio Nobel, pero ha estado muy cerquita y bueno, ha dedicado su vida quizá más al mundo de la empresa más que a la investigación básica y quizá por eso no le han dado este reconocimiento, pero vamos, que es una eminencia y dio una charla que a mí me llegó muchísimo porque explicó cómo de haber sido una persona que le llamamos cientificista, es decir, estar convencido de que la ciencia tenía las respuestas para absolutamente todo, pues cuenta cómo, pues bueno, no os voy a hacer spoiler, pero cuenta algo relacionado con esto. Esto que os estoy contando es el contexto de la primera parte de su charla hasta este fragmentito, son 8 minutos que os voy a compartir. Está en inglés, pero le he intentado poner subtítulos con una inteligencia artificial. No son perfectos los subtítulos, pero bueno, así las personas que no entendáis muy bien el inglés, pues podéis enteraros. Y nada, os invito a verlo y a disfrutar de sus palabras y luego ya cerraré con un par de cositas. Confirmadme, porfa, que se escucha bien y si queréis subir el volumen, ya lo habéis oído, ¿verdad? Y se ha escuchado. Si queréis subir el volumen, no sé con respecto a mi voz cómo estará, pero bueno, aquí os dejo con este señor maravilloso, ¿vale? And after my second company, I started feeling unhappy. I didn't know. I was suffering. Psychological suffering. I was very healthy. Everything was going fine with my life. In fact, I had checked all the boxes that if you check them, you should be happy. But I was not happy. I was not happy. And it was on my third company when I was trying to make neural networks back in '86, so almost 40 years ago. I started a company where I realized that neural networks were the way to do artificial intelligence against the better judgment of the expert in artificial intelligence, who said that neural networks will never work. And so after 5 years, I proved that they were the actual solution to those problems. But never mind that. But in doing that, I was studying neuroscience. I was studying biology, and one day, studying biology, I was reading about, how the taste works. You explain, the molecules of the food, the melt in the mouth, they go into the cells that determine the shape, and then the electrical signals go to the brain. The brain does an analysis of the composition of the molecules, and then we say this is potato. But I say, but I don't see the electrical signals. Where are the electrical signals? There are no electrical signals. In my experience, I experience the food as the taste of the food. So where is the taste of the food coming from? That was probably '87. And, it dawned on me that I have never thought about what consciousness is. Up to that point, for me, consciousness was a word that didn't mean anything, did not mean anything. I didn't study philosophy, I was making chips, okay? So that was my intent, that was my energy. But then I said, wait a second. I realized that there must be something that transforms electrical signals into sensations and feelings. And I couldn't find it. I was trying to build a robot that would actually be conscious,
I tried thinking, how would I do that? There is nothing in physics that tells you how to convert electrical signals or biochemical signals, or any kind of signals, into sensations and feelings, what later were called qualia. I discovered on my own what was called the higher problem of consciousness. But that's not the issue. The issue is that I also recognized that I was not happy, and that for years I have been pretending to be happy because I had to, in other words, my belief in scientism, because I was a priest of scientism at that time, clearly believing that we are machines and everything can be explained by science and blah, blah, blah. That belief was actually, wrong, because I should be happy. And that was a problem of consciousness. I realized that was a problem of consciousness, and it was an inner problem of consciousness. I didn't know why, but now I said, because I became responsible, remember, I decided that whatever happens to me, I cause somehow. Then I said to myself, with the logical coherence of science, well, then I must have caused myself to feel very, very unhappy. How did I do that? Why did I do that? And it was then that I felt like doing this on a table and say, I want to understand consciousness. I want to understand what is consciousness. And then I got an experience. And that experience came unexplainable, out of the blue. I could not have imagined that I could have that experience if even if I wanted to. And it was a night at Tahoe. I was on a vacation with the family, skiing, so the only vacation that I took in those days, 1990. And one night I woke up. I was thirsty around midnight, went to get a glass of water, went back to bed. And as I was just trying to go back to sleep, from my chest, a beam of white scintillating light comes out of my chest. But it is physical. It is not an idea. It's physical energy. White scintillating light is love. But love so powerful that I never experienced anything like that in life. I thought that I knew what love was. Not a chance. That was, besides, how can love come out of me? Somehow love must come from the world, from my wife, it was a childish belief about love that I had. But once I experienced this thing, which was love mixed with joy and with peace, I never felt peace before in my life. What is peace? Being here and now. This energy that came out of me was conscious. It was my conscience. It was in this energy. So I was that. How can I was that. You see, so that's me now. And then it blows up, and this white scintillating light is everywhere, and my sense of self, my conscience, is everywhere. And now a thought forms in my mind. Wow, this is the stuff of which everything is made. This is the stuff, this is the substance, this is the something, the indefinable something of which everything is made. And my body was hot, was vibrating, almost in, synchronous, but I don't know, with this scintillating of the light. There was some, the entire me was in this experience. And this experience changed me from this way to that way. 1 minute. 1 minute. Because this experience had the force within itself to find out about what it means. What it means. What does it mean? But it told me in that 1 minute, it told me the essence of what I'm going to tell you next, which is the work of another. Well, and after my second company. Bueno,
Lo he cortado ahí porque sé que veríamos los 45 minutos enteros de charla de este señor. Fue la charla que más me impactó porque no me esperaba que sin ningún tipo de dudas este hombre dijese, eso era amor. Fue lo que más me impactó. De hecho, cuando lo dijo en un anfiteatro en el que había más de 500 personas, me cayeron dos lagrimones porque, claro, venía hablando de todo lo científico que había hecho, sus creaciones, sus robots, intentando, y de repente vive esta experiencia y no tiene ninguna duda de que eso es amor. Sea lo que es el amor, sea lo que sea ese todo del que él habla, perdón, eso para él fue una experiencia de amor, de paz, de alegría. Y entonces yo he cogido este heart problem de la humanidad y lo he convertido en un heart problem, así como haciendo un juego de palabras. Me viene muy bien Copyland de Mary. Pero realmente este hombre me abrió un poquito los ojos en ese sentido, ¿no? Que muchas veces, y me lo llevo a mi parte más científica, de querer ponerlo todo en números, darle una explicación. En esta conferencia nos contaron que hay casi 300 modelos para explicar el origen del universo y ninguno es más verdadero que otros, pero nadie nos puede negar esa experiencia. Eh, los que hayáis tenido una experiencia similar y a los que no, este hombre animaba a que todo el mundo puede tenerla, porque en el momento en el que vives algo así, vives esa inmensidad, ese algo, esa sustancia a la que no podemos ponerle nombre porque no sabemos lo que es, pero en el momento en el que lo experimentas, como lo cuenta este hombre, a mí todavía se me ha puesto la piel de gallina y es como la 10ª vez que escucho ese fragmento, porque ahí no hay lugar a dudas, porque esa experiencia nadie nos la puede ni rebatir ni quitar. Entonces, bueno, pues yo animo a que en vez de hacer problemas difíciles, a que pongamos más corazón a los problemas y a lo mejor por ahí aparece el sentido. Y él acabó su charla con esto, ¿no? Y es que no tiene ni idea de nada, pero a él el sentido le sabe como el amor. O sea, the taste of meaning is love, dijo para acabar, y me pareció una frase maravillosa. Y ya sí que acabo con esta última diapo, que es mi propio aprendizaje de todo esto y que me llevo, me llevé mucho, pero me llevé que solo aquello que vivimos tiene la capacidad de transformarnos. Y quizá la mejor forma de hacer ciencia y de ser esa científica, ¿no? que quiero ser a veces es permitirme vivir y experimentar y tener esas realidades y tener esos momentos de certeza conmigo misma, aunque no sea capaz de ponerlos en números ni de escribirlos en un artículo científico. Y seáis científicos o no, os animo a que viváis la vida así, menos desde la teoría y más desde la experiencia, porque ahí está la transformación. Y listo, hasta aquí la explosión mental de hoy. Os dejo de compartir para volver a veros. Muchas gracias y me encantaría escuchar dudas o comentarios. Dudas espero que no muchas, porque no os las voy a poder resolver. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Yo tengo una preguntita. ¿Te puedo abrazar? Así. Sí. Tomás, un día voy a ir a Qué verte cosa para más bonita. abrazarnos. Muchas gracias. A vosotros. Me llega el abrazo. Vale. A ver, que voy a leer el chat. Muchos datos, lo sé. Y no sabes cuántos quito, porque os contaría más cosas. Pero bueno, ahora esto hay que procesarlo. Por suerte siempre están las grabaciones, que a veces cuesta volver sobre ellas, porque algo que ya hemos visto parece que como que ya me lo sé, ¿no? Pero ojo, yo por ejemplo sobre la de este hombre he vuelto, ya os digo, creo que es la 10ª vez que la escucho desde hace un mes. Y cada vez que la escucho me lleva a un lugar distinto. Así que aunque sea repetitivo, a lo mejor no lo es tanto. Volviendo a las expectativas, yo esperaba que explicaras la neurociencia de la pausa y sí, efectivamente. Mucha A mí me información. ha impactado lo que ha dicho el sabor de la patata. Yo, ¿por qué creo yo que
lo que yo percibo como el sabor de la patata, creo que los demás humanos también lo perciben de esa manera. Esto es un buen melón del campo de la conciencia humana. De hecho, hubo una charla de un hombre también muy potente, un japonés, que se titulaba Is my red your red? Que es mi rojo tu rojo. Y no lo abordaba desde el punto de vista filosófico, como os lo podría abordar yo, ¿no? Con cuestiones, sino que daba datos y había desarrollado toda una metodología para intentar cuantificar la experiencia subjetiva, es decir, hacer cuantificable lo que a priori es cualitativo. Y era súper interesante, porque yo no conseguí entender ni la mitad, pero lo poco que conseguí entender, pues oye, sí que está, por así decirlo, poniendo a prueba un método para conseguir, pues eso, poner en cifras la experiencia subjetiva. Y lo hacía porque su primer axioma es que todo lo que experimentamos lo experimentamos con respecto a algo. Es decir, para mí el rojo es rojo con respecto a, pues a lo mejor los colores que hay a su alrededor. De hecho, un dato como súper aleatorio, ahora que estoy pintando mi casa, pero estoy reformando mi casa, lo de los colores es un mundo terrible. Lo que yo veo blanco a una hora del día y con un fondo, de repente me lo llevo a mi casa en la que estoy ahora viviendo y lo veo gris o lo veo marrón. Entonces, bueno, pues este hombre lo que está haciendo es cuantificar la relación de la experiencia subjetiva con otras experiencias, poniéndole unos números y así viendo si la experiencia subjetiva de distintos individuos se relaciona igual con otras experiencias. De esta forma intentando ver si mi rojo es tu rojo o si no. No sé si lo conseguirá, pero ahí está, él trabajando muy duro. A ver, que voy a leer más. Las charlas no están colgadas en YouTube, no. De hecho, este trocito que os he puesto es un poco ilegal. O sea, yo he grabado mi propia pantalla del ordenador porque yo como asistente sí que tengo acceso a esas charlas y os quería compartir esos 8 minutitos. No creo que a nadie le importe porque los podría haber grabado con mi móvil. Y grabé a Deepak muchos trocitos también así para tener pildoritas de él. Así que bueno, Federico, espero que nos dones estos 8 minutos al templo. Hola, mami. Mary, no te oímos, no sé si estabas intentando decir algo. Sí, pero estoy dejando que hablen los demás y Cielo se quitó el micro. Ay, vale, pues cielo. Perdón, una cosa, no, lo de los colores, nosotros lo hemos hablado a veces en el trabajo, el tema de por qué tú ves el azul así, cómo lo veo yo y tal, pero otro día nos preguntamos una cosa, ¿el sonido existe si no lo escuchas? Imaginábamos un bosque y nos estábamos preguntando, si tú cae un árbol y no lo escuchas, ¿eso existe? Entonces, como antes habéis hablado de los colores y tal, me he acordado de aquella conversación que tuvimos hace unos meses y nos quedamos todos así. Y había una paciente que decía, claro que existe, aunque no lo oigas. Y otra compañera y yo decíamos, ya, pero si no lo estás oyendo, ¿por qué sabes que existe? Bueno, pues era esto, comentaros esto, que me parece muy curioso. Y no he entendido nada, mami. No sé, yo estaba pensando que los demás posiblemente tengan una capacidad mental más suficiente que la mía, porque yo me sonaba todo tan que luego lo miraré y a ver si asimilo algo. Muchas gracias. Gracias, cielo. Esto del árbol es una de las cuestiones que tiene mucho que ver con lo de la física cuántica que os decía antes, que si no lo miras, puede o no puede ser, pero en el momento en que lo miras, ya sí. De hecho, la imagen que más pusieron en las conferencias fue la del gato de Schrödinger. No sé mucho del gato de Schrödinger, pero básicamente es un gato dentro de una caja que hasta que no lo miras no sabes si está vivo o muerto. Y hasta que no lo has mirado puede estar vivo o puede estar muerto. Pues es lo mismo que el árbol. Si no lo miras, ¿se ha caído o no? ¿Ha hecho ruido o no? Bueno, pues ahí. Eso es. Te diré que para mí ha sido un reto contaros esto porque efectivamente no lo entiendo, ¿vale? O sea, os puedo contar lo que yo me he aprendido un poco como un lorito de, pues, lo que dijo Deepak, tal, he intentado procesarlo a mi manera, pero tampoco lo entiendo. Y lo mejor es que lo que sí que entiendo es que no aspiro a entenderlo, pero a dejarme estar como con todo eso de no saber, que es muy divertido, porque realmente a mí me ha abierto mucho como la perspectiva de, joder, si es que todo es tan grande y todo es tan infinito, que mejor ser buena persona y hacer las cosas con amor y querer a las personas que tengo cerca. Entonces por eso yo me quedo con lo de el amor y ya está. Y todo lo demás, como si lo olvidamos. Yo me he quedado, os leo el chat, ¿eh? Dice Vivian, yo me he quedado con que hay una inmensidad tan grande que nunca llegaremos a comprenderla, así que me siento igual, cielo. Pues sí.
Pero si habéis experimentado el amor alguna vez, seguro que nadie os puede negar eso, que eso es lo guay. Y eso también es infinito. Y es como tener la infinidad dentro. Al menos yo así lo he vivido. Las pocas veces que siento que realmente he vivido ese amor tan grande, pues para mí también se acerca mucho a Dios cuando lo he podido experimentar. Así que bueno. Ay, qué bonito, de verdad. Mary, ahora sí que estás intentando hablar. No, me he quitado el micro, estaba esperando Vale. mi momento. Hablo mientras camino, ¿vale? Bueno, os comparto, os comparto un trocito del campo gallego por donde Qué estamos bonito. pasando. Que, yo quería decir que yo sí lo entiendo de una forma muy simple, que creo que se resume en la frase que te envié cuando me dijiste que ibas a hablar de esto, ¿te acuerdas? Sí. Porque es un señor al Eso, que estoy leyendo últimamente, que se llama Suzuki Roshi, que fue un monje muy famoso en San Francisco, porque llegó allí y estuvo, o sea, es japonés y estaba al cargo como de la comunidad de budismo zen de San Francisco, hizo crecer mucho la comunidad, entonces daba muchas charlas y la gente iba a hacerle preguntas. Entonces hay libros, rollo los de Krishnamurti, que es como la pregunta que le hacía a alguien y la respuesta que él daba. Entonces, una vez un psiquiatra fue a una de sus meditaciones y después le hizo la famosa pregunta que hoy has repetido varias veces, ¿qué es la conciencia? Y entonces este japonés entrañable le contestó, yo no sé nada de la conciencia. Lo único que hago es intentar ayudar, enseñar a mis alumnos a que escuchen los pájaros cantar. Y a mí me encanta esta frase y, y creo que al final resume mucho esto, ¿no? Porque todas estas preguntas y todas estas gentes científicas tratando de darle respuestas a todas estas cuestiones y al final todo nos lleva una y otra vez a que lo único que podemos hacer es estar presentes y tener la experiencia, experimentar la vida mientras estamos presentes. ¿Cómo podemos estar presentes? A través de los sentidos, primero. Entonces, vete al campo, mira un árbol, escucha a los pájaros y a través de eso es donde puedes experimentar esa parte que hay dentro de ti que es inexplicable. Y al final yo también creo que, igual que Dios, igual que otras cosas, seguramente esas 125 preguntas que no se pueden responder, es lo que hace que la vida merezca la pena, ¿no? Porque al final, si pudiéramos responderlo todo, pues mientras estabas hablando también me imaginaba. Imaginaos que pudieran descubrir dónde está la conciencia y pudieran ponerle un geolocalizador a la conciencia de una persona cuando se muere. ¿No? Entonces se respondería esa gran incógnita de a dónde vamos después. Pues por eso, así es. Tan inteligente la naturaleza que nos ha hecho de esta forma, de que el gran misterio nunca podamos descubrirlo. Y luego también me surge una pregunta. Em, ¿Esa conciencia de la que habla la ciencia es lo que en la espiritualidad siempre se ha llamado alma? Es lo mismo, ¿no? Entiendo que sí. Pues sí. De hecho, Deepak habla mucho del alma también. Habla del alma, de la realidad fundamental y de la conciencia, refiriéndose un poco a lo mismo. Mm, Y al final es el gran misterio exacto. del ser humano desde el inicio de los tiempos. Y es verdad que esperemos que así siga siendo, porque yo cuando has dicho, imaginaros que lo supiéramos todo, he pensado, es que si lo supiéramos todo no querríamos vivir, porque ¿para Claro. qué? Ya lo sabemos todo, nada va a ser nuevo. Es que, qué aburrido. Os he pasado la fotito del monje de Mary, ¿eh? Por el chat. ¿La Por has si la pasado? queréis. Sí. Y así la podéis ver. Sí, la verdad es que me encantó y tenía mucho que ver con lo que os iba a contar. De hecho, pensé en ponerla y luego se me ha olvidado ponerla. Así que ahí la tenéis. Menos mal que lo has dicho. Sí, porque hay muchas veces has dicho cosas parecidas, ¿no? Mm, Pues que al final lo único que podemos hacer es estar presentes, estar aquí ahora. ¿Y cómo conseguimos eso? Y, y me hace pensar en sentir ternura hacia todo el mundo científico, que se esfuerza muchísimo en dar mm, respuesta a ciertas cuestiones que al final nunca van a poder ser respondidas, ¿no? Y que todo se resume en que puedes salir de fuera y escuchar a los pájaros y vivir de una forma más tranquila, sin tanta inquietud, sin tanta duda, sin tanta búsqueda. mm, totalmente.
Sí, a mí me generó mucha ternura también, ¿eh? Es como una sensación que tenía constantemente. Les veía contando, hay gente que ha dedicado toda su vida a la nada, o sea, literalmente a la nada. Y han encontrado mucho sentido en dedicarle su vida a eso, ¿no? Pero me generaba mucha ternura porque digo, no todos habrán tenido la experiencia de este hombre, o sea, es que a lo mejor han dedicado toda su vida a estudiar y no han sentido la vida. No han visto un pájaro, o sea, no han visto un árbol, no se han parado a escuchar un pájaro. Entonces, bueno, sí, mucha ternurita también ahí. Mm. Por eso, chicos, no os preocupéis, como Cielo, que decía que no había entendido nada y que su capacidad mental sería menor. No, si puedes salir ahí fuera y escuchar a un pájaro, no necesitas, no necesitas entender nada de física cuántica. Total, totalmente. Qué mona soy. Pues oye, mil gracias. A ver, te preguntan por el libro que estás leyendo, Mary, de este señor. No me acuerdo del nombre, luego os lo digo cuando vuelva a casa, ¿vale? Mm. Porque no me acuerdo del nombre, me lo he dejado en casa. Pero podéis buscarlo, él se llama Suzuki Roshi. Os Te lo pongo- pongo en el chat. Sí, lo estoy escribiendo, ¿eh? No te preocupes, que te costará más escribir con el móvil. Ya está. Además, como soy tú en la foto, pues... Pues oye, un placer. A mí también me encantaría que hiciéramos una quedada para tomar un vino y hablar de estas cosas. Vámonos todos a Galicia. Todavía me queda aquí un mes y medio más. Venirse cuando queráis. Quedamos para ver el atardecer y tomarnos un vino. Eso es. Y si te vas a algún país exótico, también podemos ir allí, ¿eh? No hay problema. Y si queréis venir a India en diciembre, todavía También. podéis. Yo volvería. Pues bueno, Impresionante. Pues muchísimas cerramos. gracias. Muchísimas gracias, Mamen. A vosotros. Muchas, Increíble muchas como gracias. siempre. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Que lo sepáis. Ha sido muy divertido hablar de cosas que no tengo ni idea. Mm, Me ha gustado mucho la de hoy también. Me ha parecido muy interesante y diferente a lo que solemos hablar aquí. Eso Sí, es, Mm, eso sin duda. muy me ha interesante. encantado a mí. Pues os mando un abracito muy grande, así como Igualmente. virtual a todos. Creo que ahora tomarme un café va a ser diferente. Sí, voy a saborearlo mejor. Muy bien. A mí me duelen muchísimo los cuádriceps y me pregunto dónde está la experiencia del dolor de cuádriceps. En tu coco. Está en tu coco. En, en mi coco, ¿dónde estoy experimentando el dolor de En tu cuádriceps? coco. Está cerca del canto de los pájaros. En realidad está al Sí, ladito. Qué bueno. Ay, chicos, que tengáis un bonito domingo. Eso. Muchísimas gracias. Igualmente.